Imagina no tener seguridad en tu propia casa, ni para ti ni para los seres que amas. Imagina vivir en un hogar donde corres grave peligro, un hogar donde no puedes desenvolverte libremente ni mucho menos desarrollarte. Esto es lo que viven muchas mujeres que son maltratadas, mujeres que son víctimas de la violencia. En nuestro país son cada vez más numerosos los casos de violencia contra la mujer. Esta se manifiesta tanto en la esfera pública como en la privada. Y es en el ámbito privado, es decir, en los hogares, donde se dan la mayoría de los casos. Esta es la violencia familiar y existe cuando se causa daño físico, psicológico o hay violencia sexual entre parejas, sean de esposos o exesposos, convivientes o exconvivientes, quienes tengan hijos e hijas en común, entre cualquier tipo de familiares o entre personas que viven en una misma casa. Es una violación a los derechos humanos. Mi hijo menor había hecho una travesura, una cosa así. Y él quiso golpearlo. Yo me metí y comenzamos a discutir. Primero de palabras, después empezamos a gritarnos. No sé qué pasó. Se puso como un monstruo. Comenzó a empujarme y de ahí a pegarme. No paró. No paró hasta verme tirada en el suelo. La violencia familiar no distingue edad ni condición social. Se esconde tras las paredes de una casa y es difícil que salga a la luz. ¿Qué tanto me miras? Un grito. Me miras como una cojuda, ¿qué cosa? Ponte a hacer algo. Un insulto. Un empujón. Un golpe. El abuso sexual. Por leves o fuertes que sean, estas agresiones constituyen formas de violencia que vulneran la integridad física, la integridad sexual, la autoestima y la salud de la mujer, llegando incluso algunas veces a llevarlas a la muerte. He padecido eso de pequeña, viéndolo a mi padre que hacía eso con mi mamá. Tengo muchos recuerdos así, no es posible que yo siga el mismo camino que ha seguido mi madre muchos años. Tienes que soportar los gritos, las amenazas de una persona machista. Y te vas dando cuenta poco a poco. Y si tú soportas un golpe y no te defiendes, pues detrás de ese golpe van a venir muchos más. Y peor, no vas a poder defenderte. Se estima que en el Perú un promedio de 5 violaciones sexuales son denunciadas cada 2 horas. Un poco así, ¿no? He dicho que no. ¿Qué importa lo que tú digas? Mira acá. Muchas mujeres son víctimas en su propio hogar de la violencia sexual. Ellas se ven privadas de su libertad para elegir con quién, cuándo y cómo tener algo tan íntimo, tan personal como son las relaciones sexuales. Y esto no solo se reduce al terrible acto de una violación, sino que también son agredidas con tocamientos y hostigamiento sexual, que en la mayoría de los casos
no se suelen denunciar. Oye, ¿qué haces así toda pintarrajeada? No son solo las agresiones físicas y sexuales las que tienen que enfrentar las mujeres. Ellas enfrentan también la violencia psicológica por parte del agresor. Amenazas, acoso, intimidación y chantajes las mantienen en silencio, generándoles temor y afectando su autoestima. Y sí, me pegaba, pero lo que más hacía era insultarme. Me denigraba frente a mis hijos. Me decía que yo no valía la pena, que no servía para nada, que era una mala madre. Me hacía sentir como que si yo no servía para nada porque tampoco trabajaba. Me denigraba frente a mis amigos. En realidad me hacía sentir lo peor. Aún existen muchos mitos detrás de los que se esconde la violencia. Lo más común es echarle la culpa al alcohol o a las drogas, al estrés en el trabajo, a la frustración del hombre o a la mala situación económica. Hay varias razones, ¿no? Una de ellas tiene que ver evidentemente con la falta de conciencia de que la violencia familiar es un atentado contra sus derechos que no debe ser admitida y que no hay razones que justifiquen la violencia, ¿no? La violencia nunca está justificada. En el Perú, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia familiar y o sexual. Solo 1 de cada 3 denuncia el hecho. Lamentablemente, por muchos motivos y excusas, se mantiene este silencio y no se denuncia al agresor. La mayoría de mujeres víctimas callan porque consideran que los daños sufridos no fueron serios, por el temor a más agresiones, porque no saben a dónde acudir, o porque los servicios de atención no les brindan garantías ni las atienden de forma adecuada. Las comisarías, los juzgados y la fiscalía son los lugares donde las mujeres pueden realizar una denuncia. También pueden acudir a los centros de emergencia mujer y a los establecimientos de salud para ser atendidas y recibir orientación. Todas las personas que sufren una agresión tienen que ir y denunciar. O sea, botar el miedo. Porque hay mucha gente que no quiere denunciar por el temor. No te denuncio porque el marido me va a dejar, porque no me va a dar plata para la comida, no me va a dar plata para los hijos, y el marido agarra, se larga y lo dejó. Entonces, el temor es eso, entonces está coaccionada el marido, ¿no? Nosotros lo que recalcamos siempre es el trato al cliente, ¿no? Cuando vas a entrar una denuncia. Porque la incomodidad de las personas a veces no quieren ir a una comisaría, uno por temor o miedo al policía, dice, ¿para qué voy a ir si me va a recibir mal, ¿no? Pero en el caso de por ejemplo, de nuestras comisarías, la denuncia es permanente y hay cantidad de gente porque saben de que cuando van ahí el trato es bueno, es elegante, decente. Eso es lo bueno, ¿no? Porque es nuestra función y eso se debe practicar en todas las comisarías, ¿no? Si bien la mayoría de distritos de Lima cuenta con estos servicios, estos aún no brindan la atención adecuada a las víctimas, debido a los escasos recursos asignados a estas dependencias y a la falta de conocimiento sobre los verdaderos problemas que atraviesa una mujer que sufre la violencia. Pero lo más grave es la falta de efectividad del sistema judicial para sancionar al agresor. Que no basta para decir que hay acceso a la justicia con el hecho de que la mujer presente una denuncia, sino que tiene que haber un proceso y este proceso tiene que terminar en una sentencia que realmente proteja los derechos de las mujeres o que sancione al agresor. Yo sí creo que es necesario decir que hay un marco normativo que permite actuar contra la violencia de género. A mí me parece que es importante pensar en que
ese marco que tenemos tiene que ser aplicado. Nada ganamos reformando la ley si no nos ocupamos porque las leyes que existan se cumplan. Que nunca se dejen poner la mano encima. Nunca. Que nunca se dejen faltar el respeto. Que hagan respetar sus derechos. Y si esto pasa, que lo denuncien. Que lo digan. Que lo hablen. Porque ocurre. Y sí que ocurre. Pero que luchen. Que luchen porque esto no vuelva a pasar nunca más. A ninguna de nosotras. Nunca. Toda persona tiene el derecho de vivir sin violencia y de gozar plenamente su vida. Está en manos del Estado y de todos los ciudadanos y ciudadanas que los derechos humanos de las mujeres se respeten. Por una vida libre de violencia contra la mujer.